Encontré la grabación de Pietre hace 3 días mientras investigaba los archivos desclasificados de las misiones lunares soviéticas. Soy historiador especializado en la carrera espacial y he pasado los últimos 5 años recopilando testimonios de antiguos trabajadores del programa espacial soviético. Nunca esperé encontrar algo así. El archivo de audio estaba en una caja sin etiquetar, almacenada en un sótano abandonado de una antigua instalación cerca de Baikonur. La calidad es terrible, con estática constante y partes completamente inaudibles, pero lo que pude descifrar me ha quitado el sueño desde entonces. He transcrito el testimonio de Pietre lo mejor que he podido, traducido del ruso original. Les advierto que lo que van a oír es profundamente perturbador. He dudado mucho antes de compartirlo aquí, pero creo que el mundo necesita saber lo que realmente sucedió en el lado oscuro de la Luna. Si alguien tiene información adicional sobre la misión Lunokhod Negra o conoce a supervivientes del programa espacial soviético que puedan corroborar esto, por favor, contáctenme inmediatamente. Si alguien encuentra esta grabación, probablemente ya estaré muerto. Mi nombre es Pietre Volkov, cosmonauta de la misión clasificada Lunokhod Negra. Lo que voy a relatar contradice todo lo que se ha dicho oficialmente sobre las misiones lunares soviéticas. Éramos 5: el comandante Andrei Kozlovsky, los ingenieros Nikolai Baranov y Mikhail Tereshkov, el médico Elena Petrova y yo, especialista en geología lunar. Nuestra misión, según nos informaron, era simple: establecer una pequeña base en la cara oculta de la Luna y realizar estudios preliminares para una posible instalación permanente. Al menos eso es lo que nos dijeron. Ahora sé que nos enviaron por otra razón. Nos enviaron a causa de las señales. Señales que ninguna agencia espacial ha reconocido públicamente, emanando debajo la superficie lunar. El alto mando estaba convencido de que encontraríamos tecnología alienígena que daría a la Unión Soviética ventaja definitiva en la carrera espacial. En lugar de eso encontramos algo mucho peor, algo que nunca debió ser perturbado. El alunizaje fue perfecto, cerca del cráter Tsiolkovsky. Los primeros 3 días transcurrieron según lo planeado. Establecimos la base modular, instalamos los equipos y comenzamos a realizar mediciones preliminares. El ambiente entre nosotros era de entusiasmo y orgullo patriótico. Elena y Nikolai incluso bromeaban sobre ser los primeros en hacer el amor en suelo lunar. Todo cambió el 4.º día, cuando nuestros instrumentos detectaron una anomalía a unos 200 metros de nuestra base. Las lecturas mostraban una densidad inusual bajo la superficie, como si hubiera una cueva o estructura bajo el polvo lunar. El comandante Andrei decidió que investigaríamos. Empacamos el equipo necesario y salimos en una de nuestras 2 unidades de exploración. Recuerdo perfectamente la sensación mientras nos acercábamos al sitio. Un frío inexplicable que penetraba incluso a través de nuestros trajes térmicos y una sensación de vértigo que atribuimos inicialmente hacia algún campo magnético anómalo. Mikhail fue el primero en notar las marcas en el suelo. Surcos concéntricos perfectos, como si algo hubiera estado girando sobre la superficie durante eones, desgastando el regolito lunar en patrones precisos. Comenzamos a excavar en el centro de aquellos círculos. A apenas medio metro de profundidad, nuestras herramientas golpearon algo sólido. Al principio pensamos que era roca lunar natural, pero al limpiar el polvo, descubrimos un material completamente diferente. Negro, liso, con una superficie que parecía absorber toda la luz en lugar de reflejarla. Era imposible rayarlo incluso con nuestras herramientas de diamante. Andrei estaba extasiado, convencido de que habíamos encontrado exactamente lo que nos habían enviado a buscar. Pasamos horas intentando obtener una muestra, sin éxito. Fue Elena quien descubrió que el material respondía al calor. Cuando aplicamos un soplete láser experimental que habíamos traído para análisis geológicos, la superficie negra cambió. No hay otra forma de describirlo. Se retrajo como piel viva, revelando una abertura. Una entrada perfectamente circular que descendía hacia la oscuridad. Andrei intentó comunicarse con el control de misión, pero estábamos en la cara oculta y nuestro satélite de comunicaciones había comenzado a experimentar fallos intermitentes. Decidimos continuar sin autorización. Ese fue nuestro primer error. Nunca debimos entrar en aquel lugar. Nunca debimos descender por aquel túnel que no había sido construido por manos humanas. El descenso fue inquietante desde el principio. El túnel era perfectamente cilíndrico, con paredes del mismo material negro e impenetrable. Nuestras luces apenas iluminaban unos metros por delante. La oscuridad parecía densa, casi tangible. Bajamos utilizando el equipo de escalada que habíamos traído para explorar posibles grietas lunares. La gravedad reducida facilitaba el descenso.
pero también creaba una sensación desorientadora, como si flotáramos en un pozo sin fondo. Andrei iba primero, luego Elena, Mikhail, yo y Nikolai cerraba la marcha. Nadie hablaba mucho, solo intercambiábamos información técnica a través de nuestros comunicadores, pero podía sentir la tensión creciente. Después de descender aproximadamente 30 metros, el túnel se abrió en una cámara amplia. Lo que vimos allí desafía toda explicación racional. La cámara era enorme, con un techo tan alto que nuestras luces no lo alcanzaban, y no estaba vacía. Había estructuras, pilares y formaciones que parecían crecer desde el suelo y las paredes, todas del mismo material negro. No seguían ningún patrón arquitectónico humano. Eran más orgánicas, como columnas vertebrales gigantes o ramas retorcidas de árboles imposibles. En el centro de la cámara había algo que solo puedo describir como un altar. Una plataforma elevada con algo que brillaba tenuemente sobre ella. Andrei ordenó que nos mantuviéramos juntos mientras avanzábamos hacia el centro de la cámara. El suelo bajo nuestras botas no era irregular como esperaríamos en una caverna natural. Estaba perfectamente nivelado y cubierto de extraños símbolos o patrones que no se parecían a ningún lenguaje humano conocido. Nuestras luces creaban sombras que parecían moverse por sí solas, como si la oscuridad tuviera vida propia. A medida que nos acercábamos al altar central, Elena comenzó a quejarse de interferencias en su comunicador. Dijo que escuchaba voces, susurros en un idioma que no podía entender. Andrei le dijo que debía ser interferencia de nuestros propios equipos, pero pronto todos empezamos a experimentar el mismo fenómeno. Voces distantes, sonidos como de agua corriendo, imposible en el vacío lunar, y ocasionalmente lo que sonaba como respiraciones profundas justo detrás de nuestros cascos. Mikhail fue el primero en perder la compostura. Se detuvo bruscamente y comenzó a girar, apuntando su luz frenéticamente hacia las sombras. «Hay algo aquí con nosotros», dijo con voz temblorosa. «Algo se está moviendo entre los pilares». Los demás no vimos nada, pero la convicción en su voz era innegable. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando Nikolai respondió. «Yo también lo veo. Algo negro moviéndose rápido. Como una sombra, pero sólida». Llegamos al altar central después de lo que pareció una eternidad. Lo que brillaba sobre él era un cubo perfecto, de aproximadamente medio metro por lado, hecho del mismo material negro pero con vetas luminiscentes que pulsaban lentamente, como si siguieran el ritmo de un corazón gigante. Andrei estaba fascinado. Sacó sus instrumentos y comenzó a tomar lecturas mientras el resto formábamos un círculo protector a su alrededor, nuestras luces apuntando hacia la oscuridad circundante. Los instrumentos de Andrei enloquecieron cerca del cubo. Los medidores de radiación se dispararon. Los campos electromagnéticos fluctuaban salvajemente y su termómetro mostraba temperaturas imposiblemente bajas. «Es como si estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor», murmuró. Elena sugirió que nos retiráramos y reportáramos nuestro hallazgo antes de continuar, pero Andrei estaba demasiado entusiasmado. «Esto es exactamente lo que vinimos a buscar», dijo. «Tecnología no humana. Esto cambiará el curso de la historia». Fue entonces cuando cometió nuestro segundo error fatal. Extendió su mano enguantada y tocó la superficie del cubo. Lo que sucedió después sigue atormentándome en mis pesadillas. El cubo pulsó más rápido, como si respondiera al contacto. Las vetas luminosas se intensificaron y por un momento, todo el cubo pareció volverse translúcido. Y dentro había algo moviéndose. Algo que no puedo ni quiero describir adecuadamente. Solo diré que vi tentáculos, o quizás manos alargadas, presionando contra las paredes interiores del cubo como si intentaran salir. Andrei retiró su mano como si se hubiera quemado, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Un sonido comenzó a emanar del cubo, un tono bajo y constante que podíamos sentir vibrando a través de nuestros trajes. Las estructuras a nuestro alrededor parecieron responder, vibrando al mismo ritmo. Sentí náuseas y desorientación como si la gravedad estuviera fluctuando. Elena gritó de repente, señalando hacia una de las entradas de túneles laterales que no habíamos notado antes. Todos miramos en esa dirección y lo vimos. Una figura humanoide, completamente negra, de pie en la entrada del túnel. Tenía la forma aproximada de un hombre en un traje espacial, pero su superficie parecía estar hecha de la misma sustancia que las paredes, como si fuera una extensión de la propia oscuridad. No tenía rostro. Solo una superficie lisa donde debería estar el visor del casco. Permaneció completamente inmóvil durante varios segundos, como si nos estuviera observando, aunque no tenía ojos visibles.
Luego, con un movimiento fluido antinatural, se retiró hacia el túnel y desapareció. Nikolai quería perseguirlo, convencido de que era otro cosmonauta de una misión secreta anterior que nunca se había hecho pública. Andrei lo detuvo, pero acordamos explorar aquel túnel después de asegurar el cubo. Ese fue nuestro tercer error. Nunca debimos separarnos, y nunca, jamás, debimos intentar mover el cubo de su lugar. Andrei decidió que llevaríamos el cubo de vuelta a la base para estudiarlo adecuadamente. Diseñamos un sistema improvisado con nuestras herramientas geológicas para levantarlo sin tocarlo directamente. Mientras trabajábamos, noté que Mikhail se comportaba de manera extraña. Se quedaba mirando fijamente hacia la oscuridad durante largos periodos y respondía a nuestras preguntas con retraso, como si estuviera escuchando otra conversación. Cuando finalmente logramos levantar el cubo, algo cambió en la cámara. Las vetas luminiscentes en las estructuras negras se intensificaron, pulsando más rápido. El sonido que emanaba del cubo se volvió más agudo, casi doloroso, y entonces las sombras comenzaron a moverse de forma innegable. No eran trucos de luz o imaginación. Eran masas de oscuridad que se deslizaban por el suelo y las paredes, convergiendo hacia nosotros. Elena fue la primera en gritar, señalando a sus pies donde una sombra parecía estar subiendo por su pierna como si fuera un líquido viscoso. Andrei ordenó una retirada inmediata. En la confusión que siguió, solté mi parte del arnés improvisado. El cubo cayó, aunque no se dañó. Rodó unos metros y se detuvo cerca de uno de los túneles laterales. Y entonces ocurrió. Mikhail, sin decir palabra, de repente corrió hacia el cubo. «Mikhail, detentes», gritó Andrei. Pero era como si no nos escuchara. Llegó hasta el cubo y lo tomó con sus manos enguantadas. Se quedó completamente inmóvil por un momento, sosteniendo el objeto como si estuviera en trance. Luego lentamente se giró hacia nosotros. A través de su visor pude ver que algo había cambiado en su rostro. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni blanco visible, como pozos de tinta, y sonreía de una manera que nunca había visto en un ser humano, una sonrisa demasiado amplia, demasiado rígida. «Es hermoso», dijo con una voz que no sonaba del todo como la suya. «Puedo oírlos. Son tantos y han estado solos tanto tiempo». Dio un paso hacia nosotros, aún sosteniendo el cubo. «Quieren conocernos. Quieren venir con nosotros». Andrei desenfundó la pistola de señales que llevábamos para emergencias, la única arma que teníamos. «Deja el cubo, Mikhail. Es una orden». Mikhail simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera considerando algo fascinante. «Mikhail ya no está aquí», respondió finalmente. Y entonces, sin previo aviso, se giró y corrió hacia el túnel oscuro, desapareciendo con el cubo. Todo sucedió demasiado rápido. Andrei gritó órdenes de perseguirlo, pero en ese momento las sombras en el suelo se volvieron más agresivas, deslizándose rápidamente hacia nosotros como una marea negra. Elena tropezó cuando una de ellas se enroscó alrededor de su tobillo. Nikolai la ayudó a levantarse y todos corrimos hacia el túnel por el que habíamos descendido. Las sombras no nos siguieron al túnel, como si estuvieran confinadas a la cámara principal. El ascenso fue frenético, un borrón de pánico y adrenalina. Cuando finalmente salimos a la superficie lunar, estábamos exhaustos física y mentalmente. Mikhail y el cubo habían desaparecido. Andrei inmediatamente organizó un perímetro de seguridad alrededor de la entrada del túnel y trató de contactar con el control de misión, pero nuestro satélite de comunicaciones seguía funcionando erráticamente. Decidimos regresar a la base, recuperar más equipo y volver con un plan para encontrar a Mikhail. Durante el trayecto de regreso nadie habló. Estábamos procesando lo que habíamos visto, cada uno a su manera. Yo no podía dejar de pensar en los ojos negros de Mikhail y en aquella sonrisa inhumana. En la base las cosas empeoraron. Mientras revisábamos nuestro equipo y debatíamos un plan de rescate, escuchamos un sonido que heló nuestra sangre. Golpes en la esclusa de aire exterior. Alguien o algo quería entrar. Los golpes seguían un patrón rítmico, 3 golpes, pausa, 3 golpes, como una macabra llamada a la puerta. A través de la pequeña ventana de la esclusa vimos una figura en un traje espacial soviético. Era Mikhail, o al menos algo que usaba su traje. Estaba de pie, perfectamente inmóvil excepto por el brazo que usaba para golpear. Su visor estaba empañado desde dentro, imposibilitando ver su rostro. «Podría estar herido», dijo Elena, siempre la más compasiva. «Tenemos que dejarlo entrar». Andrei dudó. Algo no está bien con él. ¿Dónde está el cubo? No podíamos verlo en las manos de Mikhail. Finalmente, Andrei decidió abrir la esclusa exterior pero mantener cerrada la interior,
para poder comunicarnos con él a través del intercomunicador de la esclusa. Cuando la puerta exterior se abrió, Mikhail entró con movimientos mecánicos y precisos. Se quedó en el centro de la pequeña cámara mientras el aire se presurizaba. A través del intercomunicador, Andrei preguntó: «Mikhail, ¿puedes oírme? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el cubo?». Hubo un largo silencio. Luego la voz de Mikhail, pero distorsionada, como si varias voces hablaran al unísono. «El cubo está seguro. Está donde siempre debió estar». Limpió parte del empañamiento de su visor con un movimiento lento y deliberado de su mano. Lo que vimos nos dejó paralizados. Sus ojos seguían siendo completamente negros y aquella sonrisa inhumana se había ensanchado aún más. «Déjenme entrar», dijo. «Tengo tanto que mostrarles». Andrei se negó rotundamente a abrir la escotilla interior. Ordenó a Mikhail que se quitara el traje para una inspección visual completa antes de permitirle entrar. Mikhail, o lo que fuera que estaba en su traje, simplemente inclinó la cabeza en un ángulo imposible, como si estuviera considerando la orden. Luego, sin previo aviso, comenzó a golpear su casco contra la ventanilla de la escotilla. El sonido era espantoso, un golpeteo rítmico y cada vez más fuerte que resonaba por toda la base. «Va a romper su visor», gritó Elena, horrorizada. Pero lo que sucedió fue aún peor. Con cada golpe pequeñas grietas aparecían en el visor, pero en lugar de aire escapando, vimos algo negro y viscoso filtrándose a través de las fisuras. Era como si el interior del traje estuviera lleno de aquella sustancia oscura que habíamos visto en la caverna. Nikolai actuó rápido, anulando manualmente los controles de la escotilla exterior. La puerta se abrió de golpe, exponiendo a Mikhail al vacío lunar. Esperábamos que el traje se despresurizara violentamente, pero no sucedió nada. Mikhail simplemente se giró, nos miró una última vez a través de su visor agrietado y luego salió caminando tranquilamente hacia la oscuridad de la noche lunar. Los siguientes días fueron un infierno de paranoia y discusiones. Andrei quería continuar la misión, argumentando que lo que habíamos descubierto era demasiado importante para abandonarlo. Elena insistía en que debíamos abortar y regresar a la Tierra inmediatamente. Nikolai estaba indeciso, fascinado por el descubrimiento, pero aterrorizado por lo que le había pasado a Mikhail. Yo solo quería irme de allí. Cada vez que cerraba los ojos veía aquella sonrisa inhumana y los ojos negros de Mikhail. Nuestras comunicaciones con el control de misión seguían siendo esporádicas y poco fiables. En los breves momentos en que lográbamos contacto, Andrei reportaba problemas técnicos menores, pero omitía mencionar lo del cubo o la desaparición de Mikhail. Creo que temía que nos ordenaran abortar la misión si conocían la verdad. Una noche, mientras todos dormíamos, Nikolai desapareció. Simplemente se esfumó de la base sin dejar rastro. Su traje espacial seguía en su lugar, lo que significaba que había salido desprotegido al vacío lunar. Era imposible que hubiera sobrevivido. Elena estaba al borde de un colapso nervioso. Andrei se volvió más errático, insistiendo en que debíamos volver a la caverna para recuperar el cubo. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía que estábamos perdiendo la cordura poco a poco. Fue en la cuarta noche después de la desaparición de Nikolai cuando todo se desmoronó por completo. Me despertó un grito agudo y desgarrador. Era Elena. Corrí hacia el módulo de comando y la encontré señalando frenéticamente hacia una de las ventanas de observación. Afuera, iluminadas por las luces exteriores de la base, había docenas de figuras. Eran como las sombras que habíamos visto en la caverna, pero ahora estaban fuera, moviéndose sobre la superficie lunar. Algunas tenían formas vagamente humanoides. Otras eran completamente ajenas, con apéndices retorcidos y cuerpos que parecían desafiar la geometría. Todas se movían hacia la base con una determinación inquietante. Andrei apareció armado con la pistola de señales. «Tenemos que salir de aquí», dijo con una calma forzada. «Preparen la cápsula de escape». Mientras Elena y yo reuníamos apresuradamente los suministros esenciales, Andrei vigilaba las ventanas. De repente soltó una maldición. «Miren», gritó. Entre la masa de sombras que se acercaban vimos dos figuras que reconocimos, Mikhail y Nikolai. Caminaban sin trajes espaciales, completamente expuestos al vacío lunar, pero parecían no verse afectados. Sus cuerpos estaban cubiertos por aquella sustancia negra y viscosa, y sus movimientos eran espasmódicos, como marionetas controladas por un titiritero inexperto. Nos miraban fijamente mientras avanzaban, con sonrisas demasiado amplias en sus rostros transformados. No tuvimos tiempo de procesar el horror de lo que estábamos viendo.
Las sombras llegaron a la base y comenzaron a filtrarse a través de las juntas y sellos de las escotillas y ventanas. Era como si la oscuridad misma estuviera viva y decidida a entrar. Corrimos hacia la cápsula de escape, cerrando cada compartimento detrás de nosotros en un intento desesperado por ganar tiempo. Justo cuando alcanzamos la cápsula, escuchamos un estruendo metálico. Habían entrado en la base. Andrei nos empujó dentro de la cápsula y comenzó la secuencia de lanzamiento. A través de la pequeña ventana vi cómo la oscuridad se derramaba por el pasillo hacia nosotros. Y entonces, emergiendo de aquella marea negra, apareció una figura que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Era Nikolai, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba completamente cubierto por aquella sustancia negra, excepto por su rostro. Sus ojos eran pozos de oscuridad líquida, y cuando habló, su voz sonaba como si proviniera de muy lejos. No pueden escapar. Ya son parte de esto. Todos lo somos. La cápsula se sacudió violentamente cuando los motores se encendieron. Lo último que vi antes de que despegáramos fue una mano negra y alargada, emergiendo de la masa oscura, alcanzando nuestra ventana. Luego, fuego y aceleración. Dejamos atrás la base lunar, a nuestros compañeros transformados y el horror que habíamos despertado. Pero mientras nos alejábamos, sentí en lo profundo de mi ser que no habíamos escapado realmente, que aquello, fuera lo que fuese, de alguna manera venía con nosotros. La cápsula de escape no estaba diseñada para 3 personas, y mucho menos para un viaje directo a la Tierra. Era un vehículo de emergencia pensado para alcanzar la órbita lunar, donde supuestamente nos recogería nuestra nave principal. Pero Andrei había alterado la trayectoria, enviándonos en un arco desesperado hacia nuestro planeta. Estábamos hacinados, con suministros limitados de oxígeno y agua. Nadie hablaba. Elena sollozaba silenciosamente en una esquina. Andrei monitoreaba los sistemas con una concentración casi maníaca, y yo no podía dejar de mirar por la ventana, temiendo ver aquellas sombras persiguiéndonos a través del vacío. Las primeras horas transcurrieron en un silencio cargado de terror. Luego, Elena comenzó a quejarse de dolores de cabeza intensos y zumbidos en los oídos. Andrei y yo experimentamos síntomas similares poco después. Era como si algo estuviera presionando contra nuestras mentes, intentando entrar. Y con los dolores vinieron las alucinaciones. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Escuchaba susurros en idiomas imposibles. Y a veces, cuando miraba a Elena o Andrei, por un instante sus rostros parecían distorsionarse, volviéndose algo no del todo humano. Aproximadamente 18 horas después de nuestro escape, Elena comenzó a comportarse de manera extraña. Se quedaba mirando fijamente al espacio durante largos periodos, murmurando para sí misma. Cuando le preguntaba qué decía, simplemente sonreía y negaba con la cabeza. Una sonrisa que comenzaba a parecerse demasiado a la de Mikhail antes de desaparecer. Andrei lo notó también. Durante uno de los breves periodos en que Elena dormía, me susurró: «Está cambiando, como los otros». Le pregunté qué creía que estaba sucediendo. Se pasó una mano temblorosa por el rostro demacrado. «Creo que trajimos algo con nosotros, no en la cápsula, en nuestras mentes, como una infección». Me mostró algo que había estado ocultando, pequeñas manchas negras en la piel de su cuello, del mismo color que aquella sustancia de la luna. «Está empezando», dijo con voz resignada. Me revisé frenéticamente y encontré marcas similares comenzando a formarse en mis muñecas. Solo Elena parecía no tenerlas aún, pero su comportamiento era cada vez más errático. La situación empeoró cuando nuestros instrumentos de navegación comenzaron a fallar. Las estrellas fuera de nuestra ventana no coincidían con ningún patrón reconocible. Era como si estuviéramos desviándonos hacia algún lugar que no era la Tierra. Andrei luchaba por mantener el rumbo, pero cada ajuste que hacía parecía empeorar nuestra trayectoria. En un momento de lucidez aterradora, me di cuenta de que nuestras manos en los controles se movían a veces por voluntad propia, saboteando sutilmente nuestro regreso, como si algo dentro de nosotros estuviera tomando el control gradualmente. Elena despertó de una pesadilla, gritando sobre el cubo y las manos negras. Cuando finalmente logramos calmarla, nos miró con ojos vidriosos y dijo: «No es un objeto, es una puerta, y nosotros somos las llaves». Luego volvió a dormirse, o al menos cerró los ojos y quedó inmóvil. Andrei y yo intercambiamos miradas de terror. Ambos sabíamos que Elena estaba perdida para nosotros y que probablemente nosotros la seguiríamos pronto.
Fue durante lo que calculamos como nuestra tercera noche en el espacio cuando todo culminó. Me despertó un sonido húmedo y repetitivo. Abrí los ojos en la penumbra de la cápsula y vi a Elena inclinada sobre Andrei. Al principio, en mi estado de confusión, pensé que lo estaba besando. Luego comprendí la horrible verdad. Estaba devorando su garganta. La sangre flotaba en pequeñas gotas esféricas por la microgravedad, creando una nebulosa macabra alrededor de ellos. Grité y Elena se volvió hacia mí. Su boca estaba completamente negra, como si estuviera llena de aquella sustancia viscosa, y de sus ojos manaban lágrimas del mismo color. «Está dentro de mí, Pietre», dijo con una voz que alternaba entre la suya y algo más profundo y antiguo. «Puedo sentirlo moviéndose, y se siente glorioso». Se lanzó hacia mí con una fuerza sobrehumana. Luché desesperadamente, consciente de que cualquier daño a la cápsula significaría la muerte para ambos. En la lucha, mi mano encontró la pistola de señales que Andrei había guardado. No dudé. Disparé directamente a su pecho. La bengala atravesó su cuerpo y se incrustó en la pared opuesta de la cápsula sin detonar milagrosamente. Elena se desplomó contra mí, su sangre mezclándose con aquella sustancia negra que parecía bombear de la herida en lugar de fluir. Sus últimas palabras fueron: «No puedes escapar. Ya está dentro de ti también». Me quedé solo en la cápsula con los cuerpos de mis compañeros flotando macabramente a mi alrededor. No me atrevía a tocarlos, temiendo que aquella sustancia negra pudiera transmitirse por contacto. Las manchas en mis muñecas habían crecido, extendiéndose como venas oscuras hasta mis codos. Sentía un hormigueo constante bajo la piel, como si algo se estuviera moviendo dentro de mí. Los dolores de cabeza se intensificaron hasta volverse casi insoportables, y las voces en mi mente se volvieron más claras. No eran humanas. Eran como millones de susurros superpuestos, algunos agudos como el cristal rompiéndose, otros tan graves que más que escucharlos los sentía vibrar en mis huesos. Y todos repetían lo mismo una y otra vez. «Abre la puerta. Déjanos entrar. Somos tantos y hemos estado solos tanto tiempo». Luché contra ellas con cada gramo de fuerza de voluntad que me quedaba, concentrándome en la tierra, en volver a casa, en advertir a otros sobre lo que habíamos encontrado. Los sistemas de la cápsula continuaban deteriorándose. El oxígeno disminuía más rápido de lo que debería y la temperatura fluctuaba salvajemente. A veces sentía un frío tan intenso que mis dientes castañeteaban incontrolablemente. Momentos después sudaba profusamente mientras la cabina se calentaba hasta niveles casi insoportables. Los cuerpos de Elena y Andrei comenzaron a cambiar. La sustancia negra los cubría gradualmente como un moho voraz. En cierto momento juré ver los dedos de Elena moviéndose, aunque sabía que era imposible. Su herida en el pecho se había sellado con aquella materia oscura y a veces pulsaba ligeramente, como si algo estuviera creciendo dentro. Me encerré en la pequeña cabina de control, bloqueando la entrada con todo lo que pude encontrar. Pasé horas intentando establecer contacto con la Tierra, enviando mensajes desesperados sobre lo que habíamos encontrado y lo que nos había sucedido. No sé si alguno fue recibido. Las comunicaciones iban y venían, y en los breves momentos de conexión a veces escuchaba respuestas fragmentadas, pero no podía confiar en mis sentidos. En ocasiones, las voces que respondían se transformaban gradualmente en aquellos susurros alienígenas, burlándose de mis intentos de escape. En el quinto día, o tal vez fue el sexto, había perdido completamente la noción del tiempo. Algo golpeó la pared exterior de la cápsula. No fue un micrometeorito. Los impactos eran rítmicos y deliberados. Me asomé cautelosamente por la ventanilla y lo que vi desafía toda lógica. Había figuras moviéndose en el vacío espacial, siguiendo nuestra cápsula. Tenían formas vagamente humanoides, pero estaban hechas completamente de aquella oscuridad viviente. Se deslizaban por el espacio como si nadaran, dejando estelas de negrura tras ellas. Una se acercó tanto a la ventana que pude ver su rostro. No tenía rasgos definidos, solo depresiones donde deberían estar los ojos y la boca. Presionó lo que parecía ser una mano contra el cristal y la ventana comenzó a escarcharse desde fuera hacia adentro, formando patrones cristalinos que se asemejaban inquietantemente a los símbolos que habíamos visto en la cámara lunar. Retrocedí horrorizado, tropezando con los cuerpos de mis compañeros. El de Andrei se movió definitivamente esta vez. Su cabeza giró hacia mí con un crujido húmedo y sus ojos, ahora completamente negros, se abrieron. Su boca también se abrió, mucho más amplia de lo que debería ser posible para una mandíbula humana, y de ella brotó un torrente de aquella sustancia negra que comenzó a flotar en glóbulos por la cabina. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, la cápsula estaba en silencio.
Los cuerpos de Elena y Andrei habían desaparecido, aunque manchas de sangre seca y aquella sustancia negra cubrían las paredes. Las figuras fuera de la ventana también se habían ido. Por un momento sentí un alivio abrumador, pensando que quizás todo había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de oxígeno. Entonces noté algo perturbador. Las manchas negras en mis brazos habían desaparecido también. Mi piel estaba limpia, sin ningún rastro de aquella infección. Me sentía extrañamente tranquilo, casi eufórico. Las voces en mi mente habían cesado, reemplazadas por un silencio reconfortante. Revisé los sistemas de la cápsula y descubrí que habíamos cambiado de rumbo. Ya no nos dirigíamos hacia la Tierra, sino de regreso a la Luna. Los controles no respondían a mis intentos de corregir el curso. Todo el panel parecía funcionar perfectamente, pero cualquier comando que introducía era ignorado o revertido segundos después. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No me habían abandonado. Estaban dentro de mí ahora, tan profundamente integrados que ya no podía distinguir dónde terminaban ellos y dónde comenzaba yo. No sentía miedo, solo una extraña resignación mezclada con curiosidad. ¿Qué querían realmente? ¿Por qué la luna? ¿Qué era ese cubo? A medida que nos acercábamos nuevamente a la luna, comencé a tener visiones. No eran alucinaciones, eran demasiado vívidas, demasiado coherentes. Veía la historia de aquellos seres. Habían llegado a la luna eones antes que los humanos existieran siquiera, utilizando el satélite como una estación de paso en su exploración de la galaxia. Pero algo había salido mal. Un accidente, una guerra, no estaba claro. Habían quedado atrapados, confinados en aquella cámara subterránea, preservados en el cubo que funcionaba como una prisión y un arca al mismo tiempo. Durante millones de años habían esperado observando distantemente a la Tierra, viendo surgir y evolucionar la vida, viendo a los humanos desarrollarse, construir civilizaciones y finalmente alcanzar la tecnología para llegar hasta ellos. Nos habían llamado. Las anomalías que nuestros instrumentos detectaron no eran accidentales, eran señales deliberadas, un canto de sirena para atraernos. Y nosotros habíamos respondido, justo como estaba previsto. La cápsula entró nuevamente en órbita lunar y sentí un tirón dentro de mí como si algo me estuviera guiando. Mis manos se movieron por voluntad propia, ajustando controles, preparando un descenso hacia la cara oculta. Intenté resistir, pero era como luchar contra mis propios músculos. Mi cuerpo ya no me pertenecía completamente. A través de la ventana vi la superficie lunar acercándose, reconociendo inmediatamente el área cerca del cráter Tsiolkovsky, donde habíamos aterrizado inicialmente. Pero nuestra base ya no estaba allí. En su lugar había una estructura negra y brillante, como un enorme cristal tallado que se elevaba desde la superficie. Y alrededor de ella, cientos de figuras moviéndose, algunas en trajes espaciales que reconocí como soviéticos y americanos, otras completamente transformadas en aquellas entidades de oscuridad viviente. El descenso fue sorprendentemente suave, como si una fuerza invisible guiara la cápsula. Aterrizamos a unos 100 metros de aquella estructura cristalina negra. A través de la ventana vi cómo las figuras se acercaban lentamente, moviéndose con una gracia antinatural en la baja gravedad lunar. Reconocí algunos trajes espaciales, no solo soviéticos y americanos, sino también lo que parecían ser diseños chinos e incluso uno que recordaba haber visto en un documental sobre un programa espacial secreto nazi. La idea de que esto llevara ocurriendo décadas, quizás desde los primeros intentos de llegar a la luna, me heló la sangre. Pero el verdadero horror vino cuando las figuras se acercaron lo suficiente para ver sus rostros a través de los visores de sus cascos. Eran como Mikhail, ojos completamente negros y sonrisas demasiado amplias, inhumanas. Las que no llevaban traje eran aún más perturbadoras, cuerpos humanos retorcidos y estirados, cubiertos por aquella sustancia negra que parecía moverse y pulsar como si tuviera vida propia. Sabía que debía estar aterrorizado, que debía luchar contra lo que fuera que estaba controlando mi cuerpo. Pero una calma antinatural me invadía. Mis manos se movieron por sí solas, iniciando la secuencia de apertura de la escotilla. El aire escapó con un siseo y sentí el frío vacío del espacio lunar contra mi piel. Debería haber muerto instantáneamente, pero no fue así. La sustancia negra que ahora podía ver claramente bajo mi piel, moviéndose como venas vivas, parecía protegerme. Di un paso fuera de la cápsula, mis pies tocando el polvo lunar. Las figuras formaron un pasillo, guiándome hacia la estructura cristalina. Caminé sin voluntad propia, como una marioneta, mientras en mi mente gritaba, luchando por recuperar el control. A medida que me acercaba, vi que la estructura no era sólida. En su interior
Algo se movía, como sombras líquidas que fluían y se retorcían. Y en el centro, flotando en aquella oscuridad viviente, estaba el cubo. Una voz resonó en mi mente, pero no era humana. Era como si millones de voces hablaran al unísono, en un idioma que no debería entender, pero que de alguna manera comprendía perfectamente. Bienvenido, portador. Has cumplido tu propósito. La puerta está lista para abrirse. Mis manos se elevaron contra mi voluntad, extendidas hacia el cubo. La superficie cristalina de la estructura se ondulaba como agua, permitiéndome pasar a través de ella. El frío era intenso, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Sentí como si cada átomo de mi cuerpo estuviera siendo desmantelado y reconstruido. Mis dedos tocaron la superficie del cubo, y en ese instante tuve una visión abrumadora. Vi mundos enteros, civilizaciones que se elevaban y caían, galaxias que nacían y morían. Vi seres de pura energía y otros hechos de oscuridad viviente. Y entendí, el cubo no era un objeto, era un nexo, un punto de conexión entre dimensiones. Los seres que habíamos liberado no estaban atrapados en la luna, estaban utilizándola como un puente, un camino hacia nuestro universo. Con horror, comprendí que yo era la llave final. Mi mente, mi cuerpo, transformados por el contacto con estos seres, eran el último componente necesario para abrir completamente ese portal interdimensional. Luché con cada gramo de voluntad que me quedaba, intentando apartar mis manos del cubo. Por un momento sentí que recuperaba el control. Mis dedos se crisparon, comenzando a alejarse de la superficie negra. Pero entonces sentí algo más. Otras manos, frías y fuertes, sosteniendo las mías en su lugar. Giré mi cabeza y vi a Andrei y Elena, o lo que quedaba de ellos, sus cuerpos transformados casi por completo en aquellas entidades de oscuridad, pero con restos reconocibles de sus rostros. Sonreían, esas sonrisas demasiado amplias, mientras me forzaban a mantener el contacto con el cubo. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró la voz de Elena, distorsionada y mezclada con algo más. «Pronto todos lo verán. Pronto todos seremos uno». El cubo comenzó a pulsar más rápidamente, su superficie volviéndose líquida. Sentí que algo tiraba de mí, no físicamente, sino a un nivel más profundo, como si mi propia conciencia estuviera siendo absorbida. Vi grietas aparecer en la realidad misma, líneas de oscuridad que se extendían desde el cubo hacia el espacio, hacia la tierra distante, y a través de esas grietas pude verlos, seres de pesadilla, antiguos más allá de toda comprensión, esperando para cruzar. Entendí entonces que esto era solo el comienzo. La luna era solo el primer paso. Una vez que el portal estuviera completamente abierto, la Tierra sería la siguiente, y después, el resto del universo. En ese momento final, con la última chispa de mi voluntad humana, grité. No con mi boca, que ya no me obedecía, sino con mi mente. Un grito de advertencia, de súplica, esperando que de alguna manera alguien en la Tierra pudiera escucharlo, pudiera entender el peligro que se avecinaba. Pero mientras gritaba sentí mi conciencia desvanecerse, absorbida por aquella oscuridad viviente. Lo último que vi antes de que mi individualidad se disolviera completamente fue la Tierra, brillando azul y hermosa en el cielo lunar. Y supe con una certeza aterradora que ya nada volvería a ser igual. Esto es todo lo que pude descifrar de la grabación. Hay partes que se cortan abruptamente, como si Pietre hubiera pausado y retomado la grabación varias veces. El final es especialmente confuso, con mucha estática y lo que suena como gritos distorsionados. No sé qué pensar de todo esto. Parte de mí quiere creer que es una elaborada ficción, el delirio de un hombre afectado por el estrés extremo del espacio. Pero hay detalles, coincidencias con otros informes clasificados que he encontrado que me hacen dudar. Desde que escuché esta grabación he notado cosas extrañas. Sombras en el rabillo del ojo. Susurros al borde de la audición cuando estoy solo. Y anoche miré la luna y por un momento, solo por un instante, me pareció ver una estructura negra y cristalina en su superficie, brillando de una manera que no debería ser posible. Estoy compartiendo esto como una advertencia. Si alguien más ha experimentado algo similar o tiene información sobre misiones lunares no reconocidas oficialmente, por favor contáctenme. Siento que estamos al borde de algo enorme y aterrador, y el tiempo se nos está acabando.